Las 8:13 de la mañana. Pello Urizar ha sido reelegido por las bases de Eusko Alkartasuna para un mandato más al frente del partido. Pello Urizar, egunon. Egunon. Eta zorionak. Eskerrik asko. Aunque solo por 14 votos. Sí, es verdad, es una realidad que la sabíamos previamente también, que las fuerzas estaban bastante equiparadas. Nos preocupaba, yo creo que eso lo trasladamos en el inicio, en el propio proceso previo, que que las diferencias, ¿verdad?, pudieran generar alguna situación que no tuviera retorno. Nos preocupamos, yo creo que ambas partes, de superar ese riesgo y llegar a un acuerdo en aquello que yo una y otra vez decía: el acuerdo tiene que estar en la fase política, o sea, la parte política, el acuerdo tiene que ser político, y de ahí tenemos que empezar a tender puentes para realizar la siguiente fase. Y eso lo hemos hecho, soy consciente cuál es la situación, pero yo creo que hay un campo que nos permite tender esos puentes y que nos permite trabajar para seguir aportando al país, que es lo importante. El resultado fue muy ajustado, pero al fin lograron ustedes un acuerdo sobre los contenidos, que era al final lo que más les importaba, sobre cómo quieren que esté Eusko Alkartasuna en EH Bildu. Eso es. Yo creo que no podemos obviar que había un riesgo que Eusko Alkartasuna decidiera en un momento dado salir de EH Bildu, y para mí era un riesgo inasumible. Ese riesgo ha desaparecido. Lo hemos podido superar, lo hemos podido poner de lado, hacer que desaparezca, y lo que hemos hecho es lograr un compromiso entre todos para ir avanzando. Y yo creo que por mi parte, por lo menos, sí, el compromiso de trabajar para que esos temores, esos fantasmas que se daban en cuanto al futuro de Eusko Alkartasuna en EH Bildu vayan desapareciendo, y podamos constatar ya definitivamente, ya no solo por intenciones, que Euskal Herria Bildu es un proyecto donde Eusko Alkartasuna va a poder trabajar asegurando su futuro también. ¿Cómo van a estar para que todos estén a gusto en Eusko Alkartasuna? ¿Cómo van a estar en la coalición? Yo creo que las líneas maestras que nosotros proponíamos desde el principio se cumplen. Euskal Herria Bildu es una coalición, va a ser una coalición, es ya de facto una federación, pero al final es una federación de partidos también, y eso lo va a ser en el futuro también, porque legalmente esa es la fórmula, no hay otra fórmula que podamos optar para poder avanzar. Pero sí es verdad que nosotros teníamos claro que había que dar cabida también a las personas particulares, y ese requisito también está aceptado, y que EH Bildu tiene que tener capacidad para tener sus propias estructuras, su propia dirección. Eso también está aceptado. Por lo tanto, yo creo que tenemos margen de maniobra para jugar, margen de maniobra para avanzar, esto se hace todos los días, hablando, llegando a acuerdos. Yo creo que ayer el acuerdo fue bueno y nos permite jugar al futuro también. ¿Habrá integración en los órganos de Eusko Alkartasuna, o simplemente con el pacto de contenidos ya es suficiente y eso garantiza que todos se van a sentir representados? Hombre, ayer sí es verdad, y yo tengo que decirlo, al final no hubo, digamos, candidatura única, hubo dos candidaturas. Mayorga trasladó que me había trasladado una petición o una propuesta de candidatura única, pero sí es verdad que fueron 10 minutos antes de la votación. Y yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Así como reconozco que para el acuerdo político hubo una voluntad y un esfuerzo y un empeño sincero, porque se trabajaron muchas horas para llegar a ese acuerdo, yo creo que también para acordar el grupo de trabajo, porque al final son equipos de trabajo, las direcciones son equipos de trabajo como en cualquier otro ámbito, no solo el político, y hace falta llegar a un acuerdo por el perfil de las personas, la capacidad de las personas. Al final lo que no puede ser un puzzle que encaje a martillazos, porque para hacer un cambio cromos, y eso necesita tiempo. Con una petición 10 minutos antes no hay posibilidad de hacer ese trabajo, físicamente no hay posibilidad. Por lo tanto, hay una dirección ya elegida ayer por la militancia de Eusko Alkartasuna, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a trabajar para que todo el partido reme en el mismo sentido, y desde luego sabemos que todas las personas, son imprescindibles para que eso se haga bien. La semana pasada, el jueves, nos dijo: no me he reunido con Carlos Garaikoetxea, nos hemos cruzado un par de mensajes, pero ha dicho que no era necesario que tuviéramos una reunión. Carlos Garaikoetxea no ha estado en el Congreso de Eusko Alkartasuna. No ha estado. Es una pena. Quería haber estado con él. Estaré con él, pero porque al final es una persona que yo creo que hay que tener en cuenta siempre,
no estuvo en el último momento, y no sé si hubo alguna indisposición, bueno, pues nos trasladó la víspera del Congreso que no podía asistir y por lo tanto no he podido estar con él, pero bueno, estaré próximamente, porque yo creo que bueno, las opiniones del Lehendakari siempre hay que tenerlas en cuenta. Una vez superado esto, en Eusko Alkartasuna ya toda la atención hacia Euskal Herria Bildu. Se propone a Arnaldo Otegi como coordinador. ¿Usted cree que es la figura que mejor puede aglutinar a todas las sensibilidades? Bueno, Arnaldo Otegi tiene unas características que hay que poner en la balanza. Hay algunas características que se identifican más con algunas de las corrientes políticas y otras con las que se identifican menos, ¿verdad? Bueno, nosotros seguimos hablando. Entendemos que Arnaldo Otegi tiene unas capacidades para hacer algunas cosas, pero entendemos también que bueno, pues hay que aglutinar lo máximo posible. Tenemos que seguir hablando. Esta misma semana todavía vamos a tener reuniones para hablar de muchas cosas, porque en H. Bildu estamos en ese proceso que culmina en 15 días, y por lo tanto lo mismo que bueno, pues el encaje de bueno, pues el propio acuerdo que hizo bueno, pues en el que cerró Eusko Alkartasuna ayer, que aprobó Eusko Alkartasuna ayer, como cuestiones como esta, tenemos que hablarlo esta semana, bueno, pues para ver cuál es el marco en el que las cuatro formaciones políticas podemos encontrarnos y tirar para adelante, teniendo en cuenta también que estamos hablando de un espacio que va más allá de exclusivamente las cuatro fuerzas políticas. Sugiere que podría haber alguna otra propuesta para la figura de coordinador general. Bueno, nosotros pusimos encima de la mesa otra, solo digo, pero sí es verdad que lo que hay que ver es el recorrido que pueda haber. Yo no voy a empezar a poner nombres encima de la mesa, porque poner nombres siempre suele ser quemarlos, pero bueno, pues sobre eso tenemos que hablar y bueno, ya veremos a ver si hay posibilidades o no. Sin más, porque no voy a poner los nombres, porque al final los propios nombres yo creo que hay que tratarlos con respeto. Pero el debate está abierto entonces. El debate se tiene que cerrar ya, pero está abierto, pero se tiene que cerrar ya. ¿Ya cuándo es? Ya, esta misma semana. Esta misma semana. Pello Urizar, al frente de Eusko Alkartasuna, un mandato más. Eskerrik asko. Zuei.